¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Muy buenas noches, nos da mucho gusto que nos acompañen, que estén en este segmento de información útil en el que documentamos asuntos de la vida pública con el propósito de que tengamos un escenario más amplio para tratar de comprender con claridad cómo nos afectan y por qué son asuntos que resultan tan importantes en nuestra vida cotidiana. Ustedes saben también que estamos ya en un punto crucial rumbo a los comicios judiciales del primer domingo de junio, por varias razones, pero una en particular. El próximo domingo, 30 de marzo, van a suceder dos cosas importantes. Primero, el 30 de marzo se inician formalmente las campañas de los candidatos que van a buscar uno de los 881 cargos que estarán en juego el primer domingo de junio. Pero también, esto es muy importante que lo tenga usted presente, a partir del domingo 30 de junio, también en la plataforma digital del Instituto Nacional Electoral se va a abrir, se va a dar de alta un micrositio que se va a denominar Conózcalos, con el propósito de que ahí encuentre usted toda la información que requiera sobre los candidatos por los que usted tendrá que votar en la circunscripción que le corresponde, es decir, en la región electoral que le corresponda, y también en el estado donde usted vive. No pierda de vista que cada uno de los estados de la República representa un circuito judicial, y que en ese circuito judicial donde usted vive, que corresponde al estado donde usted radica, solamente se va a votar por los magistrados de circuito que van a trabajar en ese estado donde usted vive y también por los jueces de distrito que van a trabajar en su estado. Entonces, es muy importante que usted tenga presente eso, que el domingo empiezan las campañas de los candidatos a cargos en el Poder Judicial y también que tenga presente que a partir de ese día usted podrá ingresar a la plataforma digital, al sitio oficial del Instituto Nacional Electoral. Es muy sencillo, nada más le pone usted INE.org y ahí busca el micrositio donde encontrará toda la información de los candidatos que ya quedaron inscritos para la contienda del 1 de junio. Pero usted recordará que ayer platicamos con usted sobre 3 de las 5 circunscripciones en las que se dividió el país y en las cuales se va a votar particularmente para magistrados electorales. Hay 5 salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en cada una de ellas vamos a votar solo por los 3 magistrados que integrarán esa sala regional. 5. Y hay un dato muy importante en estas 2 últimas regiones que vamos a analizar, porque 5 de los 6 magistrados que integran los plenos de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sedes estas 2 salas regionales en la Ciudad de México y en Toluca, Estado de México, 5 de esos 6 magistrados van a aparecer en las boletas porque tienen la esperanza de que los ciudadanos voten por ellos para continuar en sus cargos. Estas 2 salas regionales son las cabeceras electorales de las circunscripciones electorales cuarta y quinta, que suman 10 estados de la República, incluyendo las 2 entidades que tienen más población y más potenciales votantes, el Estado de México y la capital del país, en ese orden. En los comicios del próximo domingo 1 de junio, se votará en las 5 circunscripciones electorales del país por un total de 15 magistrados, 10 mujeres y 5 varones, que serán titulares en las 5 salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 3 magistrados por cada sala regional. En total, los ciudadanos tendrán que escoger entre 95 candidatos, 53 mujeres y 42 varones. Ayer vimos la información referida a las 3 primeras circunscripciones. La primera circunscripción que tiene por sede la Sala Regional Guadalajara. La segunda circunscripción con sede en la Sala Regional Monterrey y la tercera circunscripción con cabecera en la Sala Regional Jalapa, esto en el estado de Veracruz. Hoy veremos los casos de las circunscripciones quinta y sexta con cabeceras en las salas regionales Ciudad de México y Estado de México.
La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene jurisdicción sobre 6 entidades federativas: la capital del país, Puebla, Morelos, Guerrero, Tlaxcala e Hidalgo. En esta circunscripción se votará también por 156 nuevos magistrados de circuito y 108 jueces de distrito. Vea usted la diapositiva número 4 que tenemos en pantalla. Aquí ve usted con claridad 2 cosas que son importantes. En esta cuarta circunscripción se va a votar solo por 3 magistrados de la sala regional que corresponde a la Ciudad de México. ¿Quiénes van a votar por los 3 magistrados de la Sala Regional Ciudad de México? Bueno, las personas que vivan en la Ciudad de México y en los estados de Puebla, Morelos, Guerrero, Tlaxcala e Hidalgo. Y fíjese usted en el numerito que aparece a la izquierda del nombre de cada entidad federativa. Usted dirá, ¿por qué están disparejos esos números y no están en orden? Bueno, porque esta circunscripción es una región electoral, pero el número que aparece a la izquierda es el número que identifica cada circuito judicial que corresponde a cada una de estas entidades federativas. Estamos hablando aquí de 6 estados que a su vez representan 6 circuitos judiciales. La gente que vive en estos 6 circuitos judiciales va a votar solo por los 3 magistrados electorales que correspondan a la sala regional que tiene por sede la Ciudad de México. También, como dato complementario, en esta misma circunscripción electoral, la gente que viva en estos 6 estados de la República va a votar por 156 magistrados de circuito, 108 jueces de distrito y, como le decíamos, por 3 magistrados electorales. También es muy importante que usted vea lo siguiente. En la columna de la derecha de la diapositiva 4 que vimos hace un momento, ahí viene un dato que también es importante. Vemos, por ejemplo, que el circuito judicial de la Ciudad de México se dividió en 11 distritos judiciales electorales. ¿Esto qué importancia tiene? Una importancia capital por lo siguiente, porque si usted ve que en la Ciudad de México, que corresponde al primer circuito judicial, se va a votar por 104 magistrados, esto quiere decir que esos 104 magistrados que se van a elegir se reparten entre los 11 distritos judiciales electorales y eso le quita carga en el momento en que el ciudadano tenga que analizar candidatos y elegir. Y así lo vemos, por ejemplo, también en el caso de Puebla. En Puebla nada más hay 2 distritos judiciales, entonces los 17 magistrados y los 13 jueces que se van a elegir en Puebla se dividen entre 2 distritos judiciales electorales, es decir, en 2 regiones electorales dentro de Puebla, la mitad y la mitad de los magistrados y de los jueces se van a elegir de manera, digamos, casi equilibrada en cada uno de estos distritos. En Tlaxcala y en Hidalgo, por ejemplo, hay menos problema porque aunque Tlaxcala e Hidalgo por sí mismos como estados son una sola circunscripción electoral, un solo distrito judicial, ahí nada más van a votar por 8 magistrados de circuito en Tlaxcala y 5 jueces de distrito. Y en el caso de Hidalgo van a votar solamente por 5 magistrados de circuito y 4 jueces de distrito. Todo esto es muy importante que usted lo vaya, digamos, racionalizando, porque de entrada, cuando hablamos del volumen de candidatos que van a estar en las boletas, muchas personas dicen, oye, ¿cómo le voy a hacer si son demasiados nombres? Son muchos, pero no tantos si los segmentamos estado por estado y región por región. 2 de los 3 magistrados que integran la Sala Regional Ciudad de México se inscribieron para aparecer en las boletas de los comicios de junio próximo: José Luis Ceballos Daza y Luis Enrique Rivero Carrera. La magistrada presidenta de la Sala Regional Ciudad de México, María Guadalupe Silva Rojas, que concluye su periodo justamente en el 2025, no se inscribió para estar en las boletas en los comicios para renovar el Poder Judicial. Ahí ven ustedes que Paulina ya nos puso la diapositiva número 6, en donde vemos a María Guadalupe Silva Rojas. Ella es la presidenta, pero no va a participar, decidió no participar en la elección de junio, pero sus 2 compañeros, José Luis Ceballos Daza y Luis Enrique Rivero Carrera, dijeron, nosotros sí nos sometemos a la voluntad de los ciudadanos
y vamos a ir a la boleta para que hacer el intento de que la gente valore nuestro trabajo y decida si quiere que sigamos siendo magistrados de la Sala Regional de la Ciudad de México. Como usted puede ver, entonces, es muy importante que ubiquemos con toda claridad quiénes son los candidatos, porque de esa manera podemos hacer una buena selección. Entre las 12 mujeres, fíjese usted, entre las 12 mujeres que buscarán una magistratura en la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, por supuesto, destaca Norma Angélica Sandoval Sánchez, quien es actualmente magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, el cual presidió en el año 2020. Ella es maestra en Derecho Electoral por el Instituto del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco y tiene además una especialidad en justicia electoral por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué llama la atención la candidatura de Norma Angélica Sandoval Sánchez? Por una razón muy importante. Además de que evidentemente tiene antecedentes profesionales muy sólidos, tiene incluso un doctorado en Derecho Electoral, pero básicamente llama la atención porque entre las 12 mujeres que van a buscar una magistratura en la Sala Regional Ciudad de México, esta mujer, Norma Angélica Sandoval Sánchez, es la única de todas las 12 que llega con el respaldo y con la postulación de los 3 poderes de la Unión: ejecutivo, legislativo y judicial, y eso la hace una candidata singular. Si vemos la diapositiva número 8, en la diapositiva número 8, para las personas que viven en esta circunscripción número 1 de la Ciudad de México, ahí tiene usted los nombres de las 12 mujeres que van a buscar dos magistraturas en la Sala Regional de la Ciudad de México. Ahí ve el caso que le decíamos de Norma Angélica Sandoval Sánchez, postulada y apoyada por los poderes ejecutivo, poder judicial y poder legislativo. Esas 2 letras que aparecen antes del nombre también van a aparecer en la boleta para indicarle a usted cuál es el poder de la Unión que postuló al candidato que va a aparecer en la boleta. Y vemos aquí los nombres de las 12 mujeres que buscan 2 plazas en la Sala Regional de la Ciudad de México: Gabriela Figueroa Salmorán, Berenice García Guante, María Cecilia Guevara y Herrera, Gloria Nayeli Martínez Mendoza, Beatriz Mejía Ruiz, Ixel Mendoza Aragón, Irma Josefina Montiel Rodríguez, Arcelia Santillán Cantú, Ixchel Sierra Vega, Laura Tetetla Román y Karen Ivette Torres Hernández. Si usted conoce a alguna de ellas y tiene buenos antecedentes, pues ya váyase preparando, porque de esta lista usted tendrá que escoger dos mujeres para que sean las magistradas en la Sala Regional de la Ciudad de México. Y en la diapositiva siguiente, en la número 9, aparecen los restantes candidatos. En este caso estamos hablando que nada más son 8 varones los que van a buscar una sola posición, una sola magistratura en la Sala Regional de la Ciudad de México. Se va a disputar entre estos 8 varones. Entonces, ahí llega, como vemos, subrayados en rojo, José Luis Ceballos Daza, que es magistrado en funciones, también Luis Enrique Rivero Carrera, que es magistrado en funciones, pero también están en el menú de elección de usted Luis Daniel Delgado Roldán, Hugo Abelardo Herrera Sámano, José Alberto Montes de Oca Sánchez, José Oliveros Ruiz, Edgar Eduardo Quesada Jaramillo y Ernesto Santana Bracamontes. Pero de esta lista de 8 varones, solamente uno va a ser electo magistrado en la Sala Regional de la Ciudad de México, que corresponde a la 4ª circunscripción electoral del país. Bueno, vamos adelante, porque también se van a elegir magistrados para la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esta región, esta circunscripción electoral, incluye 4 entidades federativas: el Estado de México, que usted ya sabe que es la entidad más grande de toda la República, Michoacán, Querétaro y Colima. Es la 5ª circunscripción electoral. Y de manera simultánea también en esta circunscripción electoral, pues se van a elegir 156 magistrados de circuito y 108 jueces de distrito.
Como lo vemos en la diapositiva número 11, ahí vemos la descripción de esta región geográfica, la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral cubre la quinta circunscripción electoral. Ahí se van a elegir 3 magistrados electorales, 2 mujeres y un varón. Y ahí ve usted con claridad que el Estado de México es el segundo circuito judicial del país. Michoacán es el 11º circuito judicial de la República, el 22º distrito judicial es Querétaro y el 32º circuito judicial es Colima. Todos estos 4 estados, cada uno de ellos por sí mismo representa un circuito judicial. Cada entidad federativa del país es un circuito judicial. Y ahí ve usted también, por ejemplo, que en el Estado de México se van a elegir 26 magistrados de circuito y 28 jueces de distrito. Pero el Estado de México, para los fines de la elección judicial, se dividió en 3 distritos judiciales electorales, es decir, se dividió en 3 regiones de votación. Y esos 26 magistrados de circuito y esos 28 jueces de distrito se van a repartir en esas 3 regiones y entonces los ciudadanos que viven en el Estado de México tendrán que votar, pues haga usted el cálculo, 7 por 3, 21, 8, 3 por 8, 24, más o menos 8 o 9 magistrados o jueces de distrito por cada uno de los 3 distritos judiciales electorales en los que se dividió el Estado de México para los propósitos de la elección el próximo 1 de junio. Es importante que vaya usted visualizando esto. ¿Por qué? Para que se dé cuenta de que sí, en conjunto la cantidad de candidatos rebasa fácilmente los 3,000 candidatos, casi 4,000, pero cuando se dividen las candidaturas por regiones, por circunscripciones que incluyen varios estados, por circuitos judiciales que incluyen un solo estado o por distritos judiciales electorales que están repartidos en un circuito judicial, ya se ve menos compleja la próxima elección. El caso de la Sala Regional Toluca del Estado de México es un caso singular, porque los 3 magistrados que la integran, los 3 magistrados que actualmente están en funciones, pretenden seguir en sus cargos y participarán en los comicios del domingo 1 de junio del 2025. Aparecerán en la boleta el magistrado Alejandro David Abante Juárez, quien actualmente preside la Sala Regional Toluca. Si vemos la diapositiva número 13, Paulina, en la diapositiva 13 vemos que el presidente de la Sala Regional Toluca, que cubre la quinta circunscripción electoral, es en este momento Alejandro David Abante Juárez, quien va a estar en la boleta porque él decidió que se va a someter a la voluntad de los ciudadanos de esta circunscripción. También decidió lo mismo la magistrada Marcela Elena Fernández Domínguez y también Fabián Trinidad Jiménez. Es decir, en este caso, para esta Sala Regional Toluca, solamente se van a elegir 2 mujeres y un varón. Por lo tanto, si alguno de estos 2 magistrados que están en funciones tiene suerte, alguno de los 2 podría quedar electo magistrado para la Sala Regional de Toluca. Pero aquí en esta región, en esta sala de candidatos a esta Sala Regional del Tribunal Electoral en el estado de Toluca, también resalta la candidata Deni Martínez Ramírez, quien se desempeña como secretaria de estudio y cuenta en la Sala Regional de la Ciudad de México. ¿Por qué la mencionamos a la magistrada, a la secretaria de Estudio y Cuenta Martínez Ramírez? Porque ella llega a las boletas electorales con el respaldo de los 3 poderes de la Unión. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad del Valle de México. Y vemos la diapositiva número 15. Aquí vemos la lista completa. Estas 11 personas que aparecen son las 11 mujeres que van a buscar 2 posiciones en la Sala Regional Toluca. Con la renovación de la Sala Regional Toluca, 2 de las 11 personas que aparecen en esta lista van a ser electas para ser las próximas magistradas de la Sala Regional Toluca, que cubre la quinta circunscripción electoral. Y en esta lista, por supuesto, usted ve
que está subrayada en rojo, Marcela Elena Fernández Domínguez. Usted ve que a la izquierda hay dos letras que dicen EF. Eso quiere decir que está en funciones de magistrada y va a estar en la boleta porque va a competir por mantenerse en el cargo de magistrada. Y también vemos subrayado en verde el nombre de Deni Martínez Ramírez. Y lo subrayamos porque también a la izquierda usted ve que ella llega postulada por el Poder Ejecutivo, es decir, por la Presidencia de la República, por el Poder Judicial y por el Poder Legislativo. Los tres poderes apoyan a Deni Martínez Ramírez, pero no hay demérito en las aspiraciones de las restantes personas que aparecen en la lista, como Nereida Berenice Ábalos Vázquez, Alma Rosa Baena Villalobos, Laura Daniela Durán Ceja, Celestina Estrada Vega, María Guadalupe González Jordán, Patricia González Jordán. Supongo yo que son hermanas, no tengo el dato verificado, pero tienen los mismos apellidos, María Guadalupe González Jordán, y los apellidos González Jordán también los lleva Patricia. También está Mayra Elizabeth López Hernández, Adriana Pedraza Telles y Leticia Victoria Tavira. Digo los nombres por una razón, no solamente por una cuestión de ponerlas en el escenario, sino porque en las últimas semanas ha habido personas que preguntan, oiga, ¿y quiénes van a ser los candidatos en mi circuito judicial o en mi circuito judicial y en mi estado? Bueno, aquí ya tenemos claramente quiénes van a ser las 11 mujeres candidatas que van a buscar una magistratura en la Sala Regional Toluca, que, como le decíamos hace un momento, comprende los estados de México, Michoacán, Querétaro, Colima. Son los 4 estados que integran la 5ª circunscripción. Y también busca un espacio en la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el abogado Isaías Trejo Sánchez, quien es secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, adscrito a la ponencia adscrito a la ponencia del magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Usted sabe que Felipe de la Mata es uno de los 5 magistrados que están actualmente en la Sala Superior del Tribunal Electoral. Bueno, pues el abogado Isaías Trejo Sánchez es abogado con especialidad en Derecho Constitucional y Electoral por la Universidad Nacional Autónoma de México y llega con el respaldo de los 3 poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y lo vemos en la diapositiva 17. Aquí vemos la lista de los 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, son 9 candidatos varones. De esta lista de 9 candidatos, solamente uno va a ser electo magistrado de la Sala Regional Toluca. Y ahí van 2 candidatos muy fuertes, los magistrados en funciones, Alejandro David Avante Juárez y el magistrado Fabián Trinidad Jiménez. Pero de los 9 que usted ve en pantalla, solamente uno podrá ser electo para formar parte de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahí está también Uriel Iván Chávez Aguilar, Omar Hernández Esquivel, Francisco Javier Jiménez Jurado, Amado Andrés Lozano Bautista, Fernando Ramírez Barrios, Rodolfo Terraza Salgado y Fabián Trinidad Jiménez. Si le suenan alguno de esos nombres, probablemente viven en alguno de los estados de esta 5ª circunscripción y entonces ya puede usted ir haciendo su lista de favoritos o de perfiles que le parezcan interesantes y a partir del domingo se mete usted a la plataforma digital del Instituto Nacional Electoral y busca el micrositio donde van a aparecer los nombres de todos los candidatos. En los comicios para elegir a 3 magistrados para cada una de las 5 salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como le digo, se votará por 2 mujeres y un varón. Por eso, en la boleta aparecerá del lado izquierdo la lista de mujeres y del lado derecho la lista de hombres. Miren, veamos la diapositiva número 19 para que quede claramente explicado. A la izquierda, los nombres que van a aparecer en la columna de la izquierda van a ser los nombres de las candidatas mujeres.
Como se van a elegir 2 magistradas para la Sala Regional Toluca, en este caso estamos hablando de la Sala Regional Toluca, hay 2 cuadritos en blanco en la parte superior izquierda. En esos 2 cuadritos usted tendrá que poner el número de la candidata que le parezca más apropiada. Entonces ahí pondrá 2 números de 2 candidatas. Y a la derecha ve usted que aparece otra columna de nombres. Esta columna será de los nombres de los varones. Son más poquitos nombres, por supuesto, porque de esa lista de varones que están en la columna de la derecha, usted nada más va a escoger un candidato para que se convierta en magistrado. Como podrá observar, es muy simple. Y en medio, si usted necesita una guía específica, fíjese muy bien en medio quiénes proponen a cada uno de los candidatos. P es Poder Ejecutivo, es decir, la Presidencia de la República postuló al candidato que tiene estas 2 letras antes de su nombre, PE. En el caso de PL, representa al Poder Legislativo. En el caso de la PJ, quiere decir que lo postuló el Poder Judicial. Y si tiene las letras EF antes del nombre, significa que está en funciones, pero que decidió participar en la elección. Como usted podrá ver, esto le ayudará en el momento que sea necesario para que usted pueda ver con toda claridad. Bueno, pues si no sabe exactamente cuál es el perfil del candidato o de los candidatos, por lo menos tendrá como guía saber cuál fue el poder de la unión que lo postuló. Si lo postuló la Presidencia de la República, si lo postuló el Poder Legislativo o lo postuló el Poder Judicial. Y debemos tener presente que para la Sala Superior se van a elegir 2 magistradas, mujeres y un varón, para que lo tenga usted muy claro en el momento en el que tenga que acudir a las urnas. Y nada más para concluir, vamos a ver la diapositiva 22 para que usted vea que en la lista de candidatos a 2 magistraturas en la Sala Superior del Tribunal Electoral, esta votación de estos 2 candidatos a 2 magistraturas en la Sala Superior del Tribunal Electoral son para completar los 7 magistrados que debe tener la Sala Superior del Tribunal. Y aquí en esta lista nada más hay 15 candidatos. Estos son los 15 candidatos por los que se va a votar en toda la República. No va a haber más candidatos para la Sala Superior que los 15 que usted está viendo en pantalla. Y de estos 15 se va a elegir una mujer y un varón nada más. Por lo tanto, váyale usted visualizando los candidatos. Vemos aquí, por ejemplo, que Claudia Valle Aguilas Ocho está perfilada con mucha fuerza porque es la única de los 15 candidatos que llega con el apoyo del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Está subrayada la número 3, Adriana Margarita Fabel Herrera, que fue consejera en el Instituto Nacional Electoral hasta el año 2023, y también está Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossman, que es sobrino de la ex magistrada de la Suprema Corte y ex secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Y con esto terminamos el recorrido por las 5 circunscripciones electorales en las que se votará en cada una de esas regiones por 3 magistrados que serán los que integrarán el pleno de las 5 salas regionales del Tribunal Electoral, que tienen por sede la número 1, Guadalajara. La segunda circunscripción tiene sede en Monterrey, Nuevo León. La tercera circunscripción tiene sede en Jalapa, Veracruz. La cuarta circunscripción tiene sede en la Ciudad de México y la quinta circunscripción tiene sede en la ciudad de Toluca, Estado de México. Con esto concluimos hoy Puntos y Comas. Le agradecemos muchísimo a nuestra productora Ilse García, y hoy estuvo Paulina en los controles técnicos, pero sobre todo le agradecemos a ustedes su gentileza de acompañarnos tan generosamente aquí en Puntos y Comas. Buenas noches, descansen ustedes.